Hoy, 4 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum firma la reforma electoral más ambiciosa de su gobierno y la envía al Congreso sabiendo que no tiene los votos para aprobarla. No se los quitó la oposición, se los quitaron sus propios aliados. El Partido del Trabajo dijo que no, el Verde Ecologista dijo que no. Los dos partidos que la ayudaron a construir la mayoría más grande de la historia reciente de México le dieron la espalda. El PT fue más lejos. Dijo, textualmente, como está, que esta reforma busca crear un partido de Estado. Partido de Estado. Eso no lo dijo el PAN, no lo dijo el PRI, lo dijo el aliado. ¿Qué tiene esta reforma que asusta incluso a quienes están del mismo lado? Hoy lo vamos a desmontar pieza por pieza. Sheinbaum presentó las líneas generales de su proyecto el 25 de febrero, bajo un nombre que suena inofensivo, el Decálogo por la Democracia. 10 ejes, 10 cambios, una sola dirección. Para entenderlo hay que ir al corazón del asunto. En México, hoy el Congreso se elige de dos maneras. La primera es directa. Tú votas por un candidato en tu distrito y el que gane se lleva la curul. Así se eligen 300 diputados. La segunda es la representación proporcional. Los partidos hacen listas de candidatos y según el porcentaje de votos que obtienen, reciben escaños adicionales. Así se reparten otros 200. Esos 200 son los plurinominales. Los plurinominales existen por una razón concreta. Garantizar que partidos pequeños tengan presencia aunque no ganen distritos. Es un mecanismo de equilibrio, una manera de que la voz de las minorías no desaparezca del Congreso. Lo que propone Sheinbaum es cambiar la forma en que se asignan esos 200 diputados. En lugar de que los partidos definan las listas, la ciudadanía votaría directamente por los candidatos plurinominales. Suena democrático. Y esa es precisamente la trampa que ven los críticos, porque si en la última elección Morena ganó la inmensa mayoría de los 300 distritos directos, y si esa misma tendencia de votos se repite en las listas, Morena podría quedarse también con la mayoría de los plurinominales. Eso eliminaría el contrapeso que hoy ejercen las minorías. Pero hay más. El proyecto original contemplaba desaparecer el PREP, el programa de resultados electorales preliminares. El sistema que la noche de cada elección te dice quién va ganando. El sistema que durante décadas ha sido la primera garantía de que los votos se cuentan. Desaparecerlo. Sin ese sistema los resultados dependerían únicamente de los conteos oficiales, que pueden tardar días. Tras la presión pública, Sheinbaum dio marcha atrás en ese punto. Después de una reunión nocturna en Palacio Nacional el 3 de marzo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, nomás confirmó que el PREP se mantendría. Fue un retroceso silencioso, pero revelador. Indica que el proyecto original iba más lejos de lo que se admitió públicamente. La reforma también reduce el Senado de 128 a 96 integrantes, eliminando a los 32 senadores plurinominales. Recorta el financiamiento público a los partidos, reduce los tiempos de radio y televisión de la AN, regula el uso de inteligencia artificial en campañas, sí, y propone que la revocación de mandato y las elecciones judiciales se hagan en 2028. Es, en resumen, un rediseño completo del tablero electoral mexicano. Y Sheinbaum quiere aprobarlo con mayoría calificada, es decir, con 2/3 de ambas cámaras. Ahí está el problema. Para aprobar una reforma constitucional, Morena necesita a sus aliados. Sin el PT y sin el Verde no llega a los votos. Y el PT no dejó lugar a dudas. Reginaldo Sandoval Flores, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, lo dijo con una claridad que sorprendió a todos. No hay marcha atrás. Su partido rechaza la reforma. Y fue más allá. Acusó a Sheinbaum de intentar regresar al viejo modelo de partido de Estado. Un partido que controla todo, que decide quién entra al Congreso y quién no, que define las reglas del juego mientras juega. Esas son palabras que en la política mexicana tienen un peso enorme. Durante 70 años, el PRI gobernó México como partido de Estado. Y fue precisamente la alternancia, los contrapesos electorales y la representación proporcional lo que acabó con ese modelo. Ahora el PE te acusa a su propia aliada de querer reconstruirlo. La ironía es brutal. Esas palabras no vinieron de un adversario, vinieron de un aliado que fue parte de la coalición que llevó a Sheinbaum al poder. Un aliado que dependía justamente de la representación proporcional para existir. Sí, ahí está una de las claves de este conflicto. Los plurinominales son el oxígeno de los partidos pequeños. Sin ellos, el PET prácticamente desaparece del Congreso, el Verde también. Si las listas las decide el voto directo, y el voto directo favorece abrumadoramente a Morena, los partidos chicos pierden sus curules, su financiamiento y su relevancia. La reforma que propone Sheinbaum, en la práctica, podría reducir a sus propios socios a la insignificancia política. El PVM también mostró resistencias, aunque con menos estridencia. Legisladores del Verde expresaron desacuerdo con puntos como la reducción del financiamiento público. Porque ahí está el otro gran tema. Menos dinero público para los partidos significa que solo los que tengan estructura territorial o acceso a donaciones privadas sobreviven. Y en México, en 2026, eso solo aplica para un partido,
Morena. Sheinbaum respondió con firmeza. El lunes 2 de marzo, en su conferencia matutina, soltó una frase que funcionó tanto como declaración de principios como advertencia. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos. ¿Por qué no dejar que decida la gente?, preguntó. ¿Qué más democracia que eso? Y luego vino la frase que encendió las alarmas. Si los aliados no están de acuerdo, eso no inhibe que puedas ir en una alianza electoral hacia adelante. Pero es un asunto de Morena. Traducción. Morena decide quién sigue siendo aliado y quién no. La reforma va, con o sin ustedes. Con Ricardo Monreal intentó bajar el tono. Dijo que no hay ruptura, que se trata de un desarreglo temporal y coyuntural que no pone en riesgo la alianza de 2027 ni la de 2030. Pero su propia descripción del escenario deja claro que la tensión es real. Antes de salir de Palacio Nacional la noche del 3 de marzo, Monreal dijo algo que merece atención. La presidenta está muy tranquila. Está cumpliendo con un compromiso con la sociedad. ¿Muy tranquila? Sí, una presidenta que envía una reforma sabiendo que no tiene los votos. Que fuerza la mano a sus aliados. Que advierte públicamente a los rebeldes. ¿Eso es tranquilidad o es una estrategia calculada? La columnista Viri Ríos publicó un análisis en Milenio con un título que dice todo: ¿por qué Sheinbaum presenta una reforma electoral muerta? Su argumento: Sheinbaum sabe que la reforma no se va a aprobar, al menos no en su forma constitucional, pero presentarla cumple un propósito político. Y marca una posición. Establece la narrativa de que Morena quiso democratizar y los partidos lo impidieron. Coloca al PET y al Verde como los obstructores y sobre todo instala el tema para las elecciones intermedias de 2027, donde esos mismos aliados rebeldes necesitarán decidir si siguen con Morena o sobreviven solos. Es una jugada de ajedrez. Y el tablero es la democracia mexicana. Pero hay implicaciones que van más allá de la estrategia partidista. Si esta reforma se aprobara tal como está, México tendría un sistema donde un solo partido podría controlar tanto los escaños directos como los proporcionales. El Senado, reducido a 96 miembros, perdería representatividad. Los partidos pequeños se quedarían sin financiamiento y sin capacidad de competir. La eliminación de las listas plurinominales concentraría el poder de nominación en las bases, sí, pero también en las estructuras que ya controlan el territorio. Y en México, quien controla el territorio hoy es Morena. Los analistas electorales Francisco Rodríguez Espinosa y Gonzalo Armienta Hernández, consultados por medios, coincidieron en que muchas de las propuestas se justifican bajo un argumento económico que no resiste el análisis. El ahorro real de eliminar 32 senadores es mínimo comparado con el presupuesto federal. Lo que no es mínimo es el impacto político. 32 votos menos. 32 votos de contrapeso eliminados. Y luego está el plan B. Que cuando le preguntaron a Sheinbaum qué hará si la reforma no se aprueba, su respuesta fue reveladora. Sí, hay un plan B, pero ya sería después. Se verá después. No dio detalles. No explicó si ese plan B es una reforma legal, es decir, algo que se puede aprobar con mayoría simple sin necesidad de los 2/3, o si es algo más. En el gobierno de López Obrador, cuando el plan A electoral no pasó, vino un plan B que fue parcialmente declarado inconstitucional por la Corte. Estamos ante un escenario similar. Lo que sí se sabe es que la reforma que se envía hoy incluye elementos que se modificaron a último momento. La propia Sheinbaum reconoció el 3 de marzo que el borrador original contenía artículos que iban más allá de lo electoral y que ella misma pidió que se eliminaran. ¿Qué contenían esos artículos? No se ha explicado públicamente. Sheinbaum solo dijo que un equipo los redactó de buena fe, pero que no eran necesarios. ¿Qué reforma necesita ser corregida 2 veces antes de enviarse? ¿Qué se añadió sin que la presidenta lo pidiera? ¿Y quién en el equipo presidencial tiene la capacidad de meter artículos que Sheinbaum no autorizó? Hay un contexto que rodea todo esto y que no se puede ignorar. Esta reforma llega en el momento político más fuerte de Sheinbaum. Su aprobación subió a 72% en febrero, según la encuesta de El Financiero. Después del operativo contra el Mencho, saltó a 76%. 82% de los mexicanos evalúa bien el operativo. Sheinbaum está en su mejor momento de popularidad. Y es justamente en ese momento cuando decide forzar una reforma que no tiene votos. ¿Por qué? Porque no se trata de esta reforma, se trata de la siguiente. Se trata de establecer que la Cuarta Transformación intentó cambiar las reglas del juego electoral, que fue el pueblo quien lo pidió, y que fueron los partidos, incluso los aliados, a quienes lo bloquearon. Eso le da a Morena una narrativa perfecta para 2027. Nosotros quisimos y ellos no nos dejaron. Una narrativa que, además, convierte a los aliados rebeldes en los villanos de la historia. Y en política, quien define la narrativa define el resultado. Y ves, hay otro ángulo que nadie está discutiendo abiertamente. La relación entre la reforma electoral y la concentración de poder posterior al operativo del Mencho. Esta noche Sheinbaum acaba de demostrar que su gobierno puede hacer lo que 2 administraciones anteriores no hicieron.
capturar al narcotraficante más buscado del país. Eso le dio capital político. Y ahora usa ese capital para empujar un rediseño del sistema democrático. En cualquier democracia, la secuencia seguridad, popularidad, reforma institucional merece ser observada con atención. No porque sea ilegal, sino porque es así como se construyen los cambios que después son muy difíciles de revertir. Cuando Ernestina Godoy, la fiscal general nombrada por esta misma administración, no ha dado una sola conferencia de prensa desde que asumió el cargo en diciembre de 2025, y cuando la fiscalía no puede explicar por qué no resguardó la escena del crimen del Mencho en Tapalpa. La pregunta sobre quién rinde cuentas a quién se vuelve urgente. Si se reduce el Congreso, se eliminan contrapesos, y más Cocamecheca se recorta el financiamiento a partidos pequeños y se concentra el poder de nominación en las bases que ya controla Morena, ¿quién queda para hacer esas preguntas? Hoy, 4 de marzo de 2026, Claudia Sheinbaum firma y envía al Congreso la reforma electoral más ambiciosa de su gobierno. Lo hace sabiendo que no tiene los votos, sabiendo que sus aliados dijeron que no, sabiendo que analistas la llaman una reforma muerta, pero también sabiendo que el acto de presentarla ya cumple un objetivo. Coloca la narrativa, marca el campo de juego y obliga a todos, aliados y adversarios, a definirse. La pregunta no es si esta reforma se aprueba, la pregunta es qué viene después, qué es el plan B y quién paga el costo de oponerse cuando Morena decida que la alianza ya no es necesaria. En México, cada reforma electoral ha definido una era. La de 1977 abrió el sistema, la de 1996 creó el IFE autónomo, la de 2014 creó el INE nacional. ¿Qué era va a definir esto es sin censura MX. Sí, aquí no hay bandos, hay hechos. Y los hechos incomodan. Si este análisis te hizo pensar, suscríbete y activa la campana. Cada semana vamos donde otros no se atreven. Comparte este video, porque en México la información que no circula no existe. Nos vemos en el próximo Sin Censura.